Buenas tardes, bendiciones para todos los que nos escuchan. Estamos nuevamente aquí compartiendo con ustedes la palabra de parte de la Iglesia Cristo Viene. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando aquí en Carmelo, saludamos a la sierva y deseamos todos de corazón que esta palabra que hoy vamos a compartir con mis hermanos les sea de bendición para sus vidas. Esta palabra no va ni parte nuestra, sino de Dios, y sabemos que su palabra es fiel, es verdadera y tiene poder. Así que nos encomendamos en sus manos y le vamos a compartir hoy la continuación de Esther, Esther 4:15, donde Esther decide ayudar a su pueblo. Muy bien. En el nombre de Jesús. Comenzamos. Habíamos quedado en el turno anterior de que la tristeza de los judíos era muy grande por la trampa que Mardoqueo había ideado para eliminar al pueblo judío. Él había recurrido a Esther, que estaba como reina en el palacio, a Amán. Vamos a leer un pedacito para refrescar la memoria, la tristeza de los judíos. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, Mardoqueo es el tío de Esther, ¿verdad? Rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró, porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes. No comían nada, lloraban amargamente y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Mardoqueo le pide ayuda a Esther. Cuando las sirvientas y los guardias personales de la reina Esther le contaron lo que pasaba, también ella se puso triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera, pero él no quiso. Luego Esther llamó a Atac, uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo qué le pasaba. Atac fue hasta la plaza de la ciudad, que estaba frente a la entrada del palacio, y allí le preguntó a Mardoqueo qué le pasaba. Mardoqueo le dijo que Amán había prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además, le dio una copia del documento publicado en Susa, en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos, y le pidió que se lo mostrara a Esther y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Atac fue y le dijo a Esther todo lo que Mardoqueo le había dicho. Ella a su vez le dio este mensaje para Mardoqueo. Hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Y acá, antes de pasar al otro, cabía la reflexión que la otra vez hablábamos, que a veces uno piensa, hay momentos en la vida en que nos sentimos como vacíos, principalmente cuando no tenemos a Dios, y pensamos que nuestra vida no tiene sentido. Y muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué vida sin sentido? Y eso es lo que nosotros sentimos normalmente, humanamente, cuando no tenemos a Cristo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, entramos a conocer su palabra y su pensamiento. Cuando sabemos que nos creó, que Él ya tenía un nombre, tenía determinado qué íbamos a hacer antes de que fuese concebido en el vientre de nuestra madre, las cosas cambian. Porque sí tenemos un motivo, sí tenemos una razón, sí nos creó Dios con un propósito en la vida. Solo que a veces, si nosotros dejamos pasar la vida como queremos y no nos acercamos en ningún momento a Dios,
Obvio, no vamos a encontrar ese porqué, no vamos a encontrar el sentido en nuestra vida, pero pierdan cuidado que cuando nos acercamos a Dios, Él sí nos hace ver. Fuiste creado para tal cosa, fuiste escogido para tal misión. Y entonces acá Esther, no fue casualidad que quedara huérfana, no fue casualidad que estuviese con ese tío que la cuidó, que la crió, y no fue casualidad que ella en su manera de ser, humilde como era, hermosa, agraciada, llegara ante la presencia del rey y fuese elegida reina. No fue casualidad. Y eso es lo que Mardoqueo le dice: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Tal cual. Entonces, Esther decide ayudar. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue y cumplió con todo lo que Esther le había ordenado. 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué deseas, Esther? Te daré todo lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Acá vemos que, Esther decide ayudar. Y es una misión bastante difícil la que tiene. Por esa costumbre que ella decía, que si no la llama al rey, ella corre el riesgo de que la mande matar. Desde el momento que ella decide ayudar, también toma decisiones muy sabias. Ella le manda a decir a Mardoqueo: reúne a todos los judíos, o sea, todo el pueblo interesado, ¿verdad? Todo el pueblo sobre el que estaba decretada la muerte, todo el pueblo que estaba triste y veía su muerte ya sin solución, porque cuando el rey marca con su anillo, no se puede cambiar esa decisión. Los reúne a todos y también dice: ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, que eso sabemos que cuando venimos al camino de Cristo y entramos a entender la palabra, el ayuno es como un sacrificio a la carne que uno hace, es como una ofrenda a Dios, presentándole a Dios una ofrenda para que Él nos conceda una petición muy importante. Normalmente el ayuno lo usamos cuando hay en la vida nuestra cosas que demoran en solucionarse, que venimos orando, pidiendo por mucho tiempo, no vemos cambios. Y entonces, como decía Jesús cuando anduvo en la tierra y los discípulos le preguntaban por qué Él había podido liberar un endemoniado y ellos no. Y Él decía: porque hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Entonces, hay cosas que no son fáciles de arrancar de la vida nuestra, de solucionar. Hay ataduras que no se desatan así nomás, hay muchas cosas. Cuando a nosotros nos cuesta, decimos: vamos a hacer un sacrificio, vamos a ofrendarle al Señor el sacrificio de nuestra carne, que deleitamos nuestra carne con los alimentos, tomando agua cada vez que la necesitamos, ¿verdad? Y vamos a demostrar nuestro dolor, nuestro interés, la importancia que tiene que este problema se solucione, para que Dios escuche nuestro ruego y cambie y tome decisiones. Entonces dice: también mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita, y si tengo que morir, moriré. Aquí vemos que también no solo le pidió al pueblo de Dios que ayunara, también ella puso a sus sirvientas también a ayunar. Acá lo que vemos es todo un trabajo de unión, ¿verdad? Podríamos decir,
compañerismo, porque quizás las sirvientas no tendrían por qué ayunar, no era su pueblo, pero desde el momento que ella toma la decisión sabía que lo iban a hacer. Entonces fue todo un trabajo en unión. Por separado ella sola no lo podría haber hecho. Ella se aseguró que hubiese todo un pueblo orando y ayunando por ella, para recién ahí presentarse ante el rey, porque ella sabía que podía morir, pero igual cuando ella tomó la decisión, corría el riesgo, se decidió de verdad y dijo, si tengo que morir, moriré. En la vida nuestra como cristianos, hoy le estoy hablando como cristianos, a veces estamos en una iglesia y todos tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras luchas. Intentamos muchas veces solucionar solos los problemas. Creemos que, bueno, sí, no, porque a mí Dios me escucha, yo lo tengo a Dios en mi corazón, lo tengo en mi casa, lo tengo en mi cocina, yo le pido a Él y ya está. Y vemos que pasa el tiempo y seguimos con la misma lucha. Es señal de humildad y tomar la palabra en serio. Tenemos que saber que a veces necesitamos, siempre, vamos a decir, necesitamos estar unánimes en oración para lograr cosas efectivas en nuestra vida. No creamos que podamos hacer solo los cambios. No creamos que podemos hacer sola el trabajo que el Señor puso sobre una iglesia, sobre un cuerpo, ¿verdad? Necesitamos la oración del hermano, necesitamos que a veces nos acompañen también en ayuno. Incluso la sierva, el siervo que toque en cada iglesia, necesita de su pueblo como necesitó Esther, que el pueblo ayunara por ella, porque ella tenía una tarea muy difícil. Bueno, muchas veces los siervos tienen tareas muy difíciles y la tienen todos los días, llevar a cargo el peso de una iglesia. También ellos necesitan el respaldo de todo un pueblo que ayunen, que oren por ellos, ¿tá? Porque ellos son los responsables de presentarse ante el Rey, nuestro Señor, para pedir por ese pueblo, ¿verdad? Porque el peso más grande lo tienen los siervos. Nosotros podemos pedir individualmente, podemos reunirnos en oración y pedir por la iglesia, pero quien tiene la tarea más difícil son los siervos. Entonces, siempre tenemos que pensar en conjunto, tenemos que pensar en unirnos para que las cosas se den, para que Dios obre grandes milagros. Bueno, Mardoqueo fue y cumplió con todo lo que Esther le había ordenado, dice. 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Ese momento tan difícil, el no saber si iba a aceptarla o no, si iba a morir o le iba a dar su bienvenida, era un momento muy difícil. Pero ahí, eso fue fruto de la unión, del ayuno, la oración de todo el pueblo, esos 3 días, ¿verdad? Ese fue el fruto. Ella halló gracia ante el rey. Entonces, no solo halló gracia, sino que el rey dijo unas palabras muy importantes que nosotros cuántas veces quisiéramos que Dios nos dijera. ¿Qué deseas, Graciela? Te doy lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Y ahí arranca Graciela a pedir y no para más. Bueno, entonces ella respondió, Su Majestad, he preparado un banquete en su honor. Si le parece bien, quisiera que usted y Amán asistieran. El rey dijo a sus sirvientes, vayan a buscar a Amán enseguida, para que vayamos al banquete de Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿qué es lo que deseas? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daría. Esther le respondió, si he agradado a su majestad y le parece bien cumplir mis deseos, me gustaría que usted y Amán vengan a otro banquete que les prepararé mañana. Allí le diré qué es lo que deseo. En esto lo que vemos, que ella podía haber ido desde el momento que el rey le dice, dime Esther, ¿qué deseas? Te podría dar hasta la mitad de mi reino. Ella podría haber dicho, bueno, mire,
vengo acá por mi pueblo, decretaron muerte sobre él y quiero que usted los ayude, que revoque esa orden. No, ella fue sabia y también obró correctamente, que también eso es fruto del pueblo haber orado y ayunado, porque el haber orado y ayunado hace que uno esté muy cerca de Dios y tome las decisiones correctas, las decisiones importantes. Ella hizo lo que a Dios le agrada, no fue directamente a pedirle al rey. No, primero le ofreció algo, le ofreció un banquete. Ella dio algo de sí, sacó algo, invirtió, ¿verdad? Invirtió algo que lo hiciera feliz. En ese tiempo los reyes eran muy de las festicholas, de los banquetes. Bueno, ella eligió lo que sabía que iba a agradar al rey. Entonces, eso es muy importante cuando nosotros también venimos a Dios, que muchas veces venimos cuando necesitamos, pero si hay algo que a Dios le agrada, es que antes que venir y arrodillarnos a pedir y pedir y pedir, demos algo de nosotros, demos una ofrenda agradable a Dios, que puede ser, nuestra humillación, nuestro inclinar, agradecerle cada día de vida, agradecer los cambios que ha hecho en nuestra vida, recordar de dónde nos sacó, dónde estamos hoy, las veces que estuvimos mal y Él nos sacó y nos ayudó, nos levantó, nos dio esperanza, ¿verdad? Entonces ser agradecidos y darle una ofrenda agradable que llegue a su presencia, cantarle cánticos de alabanza, de adoración, antes que pasar a pedirle, pero dársela de corazón. Y lo muy importante es darle nuestro corazón, decir, Señor, te doy mi corazón, es lo único que tengo, pero si nosotros le damos nuestro corazón y le invitamos a venir, ahí el día de mañana podemos entrar a pedir y van a ser escuchadas las oraciones y el Señor va a responder. Entonces, Esther no solo lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. También pensó, le dio la primer fiesta, volvió a preguntar al rey qué deseaba y ella volvió a invitarlo a otro banquete. Y ojo, sabiamente invitó al siervo que era el que quería matar a su pueblo, ¿verdad? A Amán. La verdad, una sabiduría envidiable, pero una humildad también y una gracia tenía sobre Esther, que solo eso proviene de Dios. Y proviene cuando, como dije una vez más, un pueblo hay orando y ayunando, y también porque ella era una persona humilde, una persona buena, una persona honesta, y eso provoca en el corazón de Dios. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque le voy a dar lugar a mis hermanos y vamos a continuar, si Dios quiere, el jueves que viene. Espero que les haya sido de bendición. Bueno, buenos días, hermanos. La palabra que el Señor me dio para esta mañana se encuentra en Isaías 41, 10. Es solo un versículo, pero que es aplicable para muchas situaciones de la vida que nos pasan y que nos están pasando. El Señor dice en su palabra, en el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, como decía, en este versículo es aplicable para varias situaciones que nos pasan en la vida, Amén, durante sí. toda la vida cotidiana. Amén. Y es aplicable más ahora en este momento. Yo lo aplico ahora en este momento donde estamos pasando por estas situaciones de la pandemia famosa del COVID-19, donde el mundo está enloquecido, no se sabe qué va a hacer, que salen vacunas, que no salen, unos dicen que tal vacuna es más eficiente que la otra, y hasta ahora estamos en la duda, ¿no? Pero, como dice acá, nosotros tenemos a alguien que está con nosotros, que nos da una promesa de que nunca nos va a abandonar, como Él dice en otra parte, estaré con ustedes hasta el fin. Amén, Señor. Entonces nosotros
no debemos tener miedo. Miedo debe tener aquel que no tiene a Dios en su corazón. Digo, porque nosotros no tenemos a alguien, pero igualmente hemos visto que hay cristianos que tienen miedo en su corazón. Y esos cristianos, pienso yo que es muchas veces por falta de fe, porque les hace falta fe, porque no creen en lo que el Señor les prometió, porque esta palabra donde dice acá, no teman o no temas, es algo que el Señor repite durante varios pasajes, varias veces en la Biblia lo encontramos. Entonces, debemos creer en esa promesa que el Señor nos da. Entonces, el cristiano que no, principalmente va dirigido a los cristianos esta palabra, el cristiano que no cree porque no tiene fe, porque se deja batallar y el enemigo aprovecha. ¿Y aprovecha cómo? Batallándonos con que hoy hay tantos muertos, que hoy han aparecido varios contagiados, que hay tantas personas en CTI, que la vacuna no aparece. Entonces comenzamos a tener miedo, y he visto que muchas iglesias, muchas congregaciones han cerrado sus puertas, se han enfriado, están con miedo. ¿Y miedo por qué? Si nosotros sabemos que tenemos a alguien y la palabra de Dios es fiel, es leal, es efectiva, sabemos que Él no nos miente porque no tenemos un Dios mentiroso. ¿Y a qué lleva el enfriamiento? A que estamos perdiendo la comunión con Dios. Varios cristianos han perdido la comunión con Dios. Yo no estoy diciendo que no aceptemos las órdenes que nos dan la autoridad, porque la palabra lo dice, debemos acatar las órdenes de las autoridades, pero hay formas. No es solo encerrados bajo un techo que podemos predicar la palabra del Señor, que podemos estar en comunión con Él, sino que hay que adaptarse al momento, a las circunstancias, y no debemos dejarnos llevar por el miedo que nos quieren infundir a través de las redes sociales, de los informativos en la televisión, en los diarios, en la radio, donde nos están batallando continuamente con esa pandemia, ese COVID-19. No digo que no es real, existe, pero al cristiano, el que es realmente cristiano y que realmente cree en la palabra del Señor, le cree al Señor y tiene fe, no tenemos por qué tener miedo, porque el Señor nos promete siempre, nos ha prometido, como repito, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, yo los ayudaré, como dice acá, yo los sustentaré. Entonces, ¿de qué tenemos que tener miedo si tenemos ese Dios que es tan piadoso, todopoderoso, tan bondadoso y que nos ha prometido que nos va a estar siempre con nosotros? Entonces, a esos cristianos que están fríos, que están perdiendo la comunión, no se dejen abatallar por el enemigo, no le abran puertas al enemigo, porque el enemigo está aprovechando en este momento las circunstancias, y no solo con los cristianos, sino con el mundo entero, ¿no? Pero hay del que no tiene a Dios, ese sí tiene que tener miedo, nosotros no. Porque aparte, como decía en otro pasaje de la Biblia también, que decía, quien tenga su puerta marcada con la sangre del Cordero, no entrará peste alguna. Y yo creo que yo, como cristiano, tengo marcada la puerta de mi casa con la sangre del Cordero. Por lo tanto, yo no tengo miedo, porque el Señor no es mentiroso y me dice que Él me va a sustentar, Él me va a ayudar, Él va a estar conmigo hasta el último día de mi vida. Por lo tanto, bueno, hasta aquí mi palabra fue corta, pero es concisa, y realmente se adapta al tiempo que estamos pasando, y espero que sea tomada y sea de bendición para muchas otras personas. Bueno, buenas tardes, me tocó el turno a mí. Bendiciones para todos. La palabra que yo traje hoy está en el Salmo 51, versículo del 1 al 4. Es cortita también. Sí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti,
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Palabra del Señor. Esto se refiere al arrepentimiento, ¿verdad?, de los judíos, y donde piden, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia de todos aquellos que cometen pecados, que cometen injusticias. Por eso pide ahí, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos perdona, pero siempre y cuando nosotros vayamos con arrepentimiento de corazón, no de la boca para afuera, como se dice comúnmente, sino arrepentidos realmente de corazón. Y ahí vamos a ver la misericordia y el perdón de nuestro Señor. Yo traje una pequeña reflexión sobre el versículo 3, donde dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muchas veces a nosotros es muy difícil compartir los secretos de nuestro corazón con otras personas. Podemos mantener ocultas nuestras flaquezas, nuestras vergüenzas y nuestros pecados por mucho tiempo. Tememos que otros nos juzguen o rechacen si conocieran nuestras debilidades. Nos avergonzaríamos si fueran expuestas las áreas grises oscuras de nuestras vidas. Por eso, los miedos, remordimientos y ansiedades que causa el pecado oculto puede gravitar en nuestra mente y corazón, impidiéndonos la plenitud del gozo y paz que disfruta un alma perdonada. A veces tenemos cargas en nuestro corazón, y en la medida que crece nuestra confianza y cercanía con alguna persona, sentimos el impulso de abrirle completamente el corazón. Pero dudamos de hacerlo, porque esto nos haría vulnerables ante esa persona, además de que tememos que su reacción pueda ser contraria y que en vez de apoyarnos, se decepcione y se aleje. Aun si la persona simpatizara con nosotros, ¿podría ayudarnos a librarnos de esas cargas? Dios dice que si confesamos nuestros pecados a Él, no a otra persona, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión a Dios no se trata de dejarle saber nuestra íntima condición, porque nada está oculto a nuestro Padre. Él siempre conoce todas nuestras cosas, así que a Él no le podemos ocultar nada. El pecado no confesado abre una brecha entre nosotros y el Dios que nos perdonaría y nos daría el poder de triunfar sobre Él. Dios es la persona idónea a quien podemos confesar nuestros pecados. Podemos en oración expresarle nuestros temores y culpas mientras le pedimos que nos perdone cada cosa que entendemos le ofende, sean estas visibles o no visibles a las demás personas. El perdón de Dios sana y liberta. Amén. Bueno, esa es la reflexión que tenía sobre el día de hoy, teniendo siempre presente que tenemos un Dios misericordioso, bondadoso, y que en todo momento podemos recurrir a Él. Que sea de bendición la palabra que le hemos traído hoy, y será hasta el próximo programa. Si Dios quiere. En un principio el Espíritu